Y así estamos comenzando un programa más de Biblia Fácil. Estamos en un ambiente natural y en medio de la naturaleza podemos mejor comprender el amor de Dios al ver tanta belleza, tanta perfección. Y sabes que la naturaleza es un libro abierto que nos invita a conocer a un Dios planificador, un Dios creativo, un Dios creador, un Dios sustentador. Y desde este ambiente natural estamos listos para poder estudiar un capítulo más aquí en Biblia Fácil. Estamos acompañando y viendo cómo Jesús hizo todas las cosas que ya estaban planeadas en la eternidad a favor y salvación del ser humano. Y hoy estamos estudiando cómo Mateo registra aquellas actividades, aquellas acciones. Mateo comienza su libro hablando acerca de la genealogía de Jesús y todo tiene un propósito, una razón que ya lo descubrimos aquí. Y hoy vamos a dar continuidad a lo que Mateo registra, el comienzo del ministerio de Jesús. Así que bienvenido, un grande abrazo para ti. Gracias por permitirnos acompañarte, ingresar hasta tu hogar. Qué bueno que puedas estar allí como siempre, con Biblia en mano y mucha disposición, porque queremos juntos aprender y que el Espíritu Santo pueda hoy hablar nítidamente a nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar dos eventos importantes al comenzar el ministerio de Cristo. La primera tiene que ver con su bautismo y la segunda tiene que ver con la tentación en el desierto. Así que antes de poder estudiar la palabra de Dios, yo quiero ofrecerte un curso bíblico que trata sobre ese maravilloso Jesús con el título Jesús Restaurador de Vida. Puedes solicitar este material a través de nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí puedes solicitar este material y que sin duda va a fortalecer tu vida, va a enriquecer tu conocimiento y sobre todo tu relacionamiento con Jesús. Hablar acerca del bautismo para nosotros hoy significa el inicio público de nuestra entrega, de nuestro compromiso con Dios. Mas, ¿por qué Jesús tuvo que hacerlo? ¿Por qué razón? Y Jesús también fue tentado. Sí sabemos que la tentación no es pecado, ceder a la tentación sí lo es. Mas allí vamos a descubrir cómo es que Jesús venció la tentación. Y Él fue tentado siempre, solo que después de su bautismo fue la tentación más fuerte, donde Satanás se presenta de manera directa para poder desviarle del plan que tenía, de la misión que tenía, del objetivo que tenía, que era de salvar a la humanidad. Muy bien, entonces si estamos listos para nuestro estudio de hoy, queremos orar y queremos pedir que el Espíritu Santo hable para nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta linda oportunidad, en este ambiente fresco, en este medio natural, poder estar listos para poder abrir tu palabra. Gracias por las personas que están allí del otro lado de la pantalla, viendo este programa, a través de la TV o escuchando a través de la radio, o probablemente personas están allí en las redes sociales para poder comprender también el plan que tienes para su vida. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos use, y te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que era durante los días de la estadía de Jesús en Nazaret cuando Juan el Bautista apareció predicando en el desierto de Judea? Desierto árido, desierto profundo, desierto triste. Claro, era desierto, pero no enteramente despoblado. En ese desierto habían 6 ciudades o pequeñas aldeas. Una de ellas era famosa, por ejemplo, Engadi. Engadi fue el lugar donde David encontró refugio, protegiéndose de la persecución de Saúl. Y también fue en Engadi donde le perdonó la vida cuando entró solo en la cueva, mientras Saúl estaba allí con sus hombres, o mientras David estaba con sus hombres refugiándose. David le perdonó la vida a Saúl, fue allí en Engadi. Y allí en Engadi también recibió la mala noticia de la muerte de Samuel.
Y de allí dice que David huyó para Parán. Claro, más seguro es que allí fue donde lloró la muerte de Samuel y es allí donde escribió el Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, es ahí donde aparece Juan el Bautista. Él nació y creció en las proximidades del desierto de Judea, en Hebrón, allí entre los montes de Judea. Y Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, habla acerca del mensaje que traía con tono alarmante y firme. Y él decía así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta era una proclamación sin miedo. Juan sabía que el pueblo y sus dirigentes eran poderosos. Con el poder político, los dirigentes podrían colocarlo en la cárcel o hasta podrían matarlo. Y el pueblo también tenía poder como para apedrearlo. Pero Juan sabía de que todos ellos eran pecadores y que necesitaban de arrepentimiento. ¿Por qué esconder un mensaje tan firme, tan fuerte, tan actual? Además sabía que la única puerta de entrada para el reino de los cielos era el arrepentimiento. Por eso es que su mensaje era urgente y su llamado era que todos tenían que arrepentirse. Ahora fíjate, aunque la conciencia siempre acusa de pecado, el arrepentimiento no es algo espontáneo. Es siempre la respuesta a una invitación divina. Y tiene que ser una respuesta sin rebelión, porque la rebelión contra Dios es el pecado más común en el ser humano. ¿Sabes que los oyentes de Juan el Bautista conformaban un pueblo que era rebelde, un pueblo que era duro, un pueblo que estaba alejado de Dios y aún así pretendía servir a Dios? Por eso es que Juan decía: ustedes tienen que arrepentirse, y arrepentimiento es: vuelvan a Dios. Ustedes piensan que trabajan para Dios, sin embargo están lejos de Dios. Ahora, el arrepentimiento es una forma genuina de poder ver nuestra realidad, de poder mirarnos sin autosuficiencia, sacar de nuestro corazón el egoísmo, la altivez, mirarnos de una manera genuina. Y cuando nos miramos a nosotros mismos con arrepentimiento, entonces vemos nuestra realidad, o sea, vemos quién realmente somos. Y es allí donde pasamos de lo confuso a lo cierto, de lo borroso a lo nítido. ¿Qué cosa descubrimos? Que somos pecadores y nos vemos como pecadores. Eso es arrepentimiento. Salmos capítulo 51, versículo 3, David decía: yo reconozco mis rebeliones, estaba arrepentido. Y él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Él no está responsabilizando a otros por sus faltas. Él está viendo su propia culpa. Él no está justificando el pecado. Él se está arrepintiendo. Entonces, el arrepentimiento es una forma diferente de vernos a nosotros mismos. Pero ese cambio lo produce solamente el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien trae la invitación al arrepentimiento. Y Él mismo es el que limpia aquellos vidrios sucios de la ventana de nuestra vida para que podamos ver claramente nuestro interior, para que podamos verlo sin distorsiones. Entonces, cuando uno está arrepentido, pues se cree mejor que los demás, está siempre juzgando a los demás, porque cree que es mejor que los demás. Pero cuando uno está arrepentido, mira su realidad, busca perdón, es más humilde y busca el cambio. ¿En quién? En Cristo. Entonces, el pueblo necesitaba arrepentirse. Juan comprendía esa urgencia, pero el anuncio de Juan añadía una emoción de urgencia. Y él decía: el reino, que hasta ahora era una cuestión del futuro, ya está presente, ya está en su tiempo. Por eso dice Juan: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué menciona eso Juan? Claro, es que existía una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Juan dice así, en Mateo capítulo 3, versículo 3, dice: Él es de quien profetizó Isaías. ¿Y qué cosa profetizó Isaías? Como voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor y endereza su vereda por donde pueda llegar. Ahora, de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, la preparación del camino
se realizaba cuando un rey estaba por llegar a alguna parte de su reino. Y Juan el Bautista, él anuncia la llegada del reino de los cielos. Mateo lo coloca como la llegada del rey. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Juan el Bautista es el mensajero que preparó el camino, llamó al arrepentimiento para que Jesús inicie ya su ministerio. Entonces, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17, dice que allí vino Jesús de Galilea a Juan para ser bautizado en el Jordán. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Entiendes qué es el verdadero bautismo? Bautismo por inmersión. Jesús subió del agua. Para subir del agua ha tenido que ingresar al agua, sumergirse en el agua. Bueno, la noticia de que Juan estaba predicando se extendió por toda la región. Y esta era la señal que Jesús estaba esperando para comenzar su ministerio público. Recordemos que Jesús seguía viviendo en Nazaret, que era una provincia de Galilea, y ahora él estaba listo para ir donde Juan estaba. Así que él comenzó su viaje. Y dos cosas tenían que realizarse en ese viaje. Número 1, bautizarse. Número 2, enfrentar las tentaciones del diablo en el desierto. Y listo estaba para poder comenzar su misión. O sea, cada metro recorrido en ese camino desde Nazaret al Jordán, que eran más o menos unos 102 kilómetros, se convirtió en un lugar de encuentro con el Padre. Claro que en la misión Jesús no estaba solo. También era la misión del Padre, también era la misión del Espíritu Santo. Y juntos tenían que cumplir esa misión. Entonces ahí el texto dice, un día Jesús fue de Galilea para el Jordán para que Juan pueda bautizarlo. Pero allí dice el texto que Juan trató de disuadirlo. Decirle, ¿cómo vienes a mí? Yo soy quien necesito ser bautizado por ti. Por favor, no alteremos las cosas. Además, el bautismo que yo hago es un bautismo de arrepentimiento. ¿Y tú de qué tienes que arrepentirte? Juan aquí está reconociendo quién es Jesús, porque él mismo había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, sin embargo, aquí Juan o Jesús aquí no discute. No, simplemente le responde, mira Juan, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con todo lo que es justo. Lo que le está diciendo es, Juan, mira, no se trata de mi arrepentimiento, se trata de mi identidad con el reino, se trata de mi misión. Entonces, esto es un acto de justicia, esto es una relación justa. Yo vengo aquí a restaurar la relación de Dios con el pecador que está destruido. Entonces yo vengo a tomar el lugar del ser humano que ha pecado contra Dios. Yo estoy viniendo aquí para establecer el reino de Dios, para hacer lo justo, para hacer lo conveniente. Y esta es la obra de Dios. Y de esa manera, pues Jesús estaría comenzando un ministerio. Y un ministerio de restauración de la justicia en las relaciones del ser humano con Dios. Juan, obviamente que entendió eso. Entonces, Juan manifestó un respeto profundo por el deseo de Jesús y expresó una afectuosa obediencia a la voluntad de Jesús. Porque sabes que esta es la actitud que agrada a Dios. Desde los tiempos más antiguos, cuando Dios mismo dice que prefiere la obediencia antes que los sacrificios, hasta los tiempos más modernos, cuando Dios sigue prefiriendo la obediencia más que las palabras, más que las intenciones. Obediencia. Eso es la marca de fidelidad. Entonces, es allí donde Juan le permitió. Y claro que hubo emoción en el corazón de Juan el Bautista, porque él está entendiendo todo lo que ocurre. Después de ser bautizado, Jesús sube del agua, la multitud está observando,
Y allí los seres celestiales también participan. Se abre el cielo, el Espíritu Santo y el Padre manifiestan su aprobación. Y dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Y el Padre no calla y se escucha una voz que se dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Su voz era tan clara, tan distinta y sin confusiones. Ahora, no produce pánico, tampoco hay temblores en el suelo, ni la gente se cae, nada de eso. Solamente hay un ambiente tranquilo, de serenidad, de seguridad, de alegría. Porque es eso cuando está la presencia de Dios. No es un éxtasis emocional, no hay extravagancia, no hay bulla. Porque cuando está Dios hay alegría serena, hay plenitud profunda y amplia. Pero esto no sería siempre, obviamente, porque en el ministerio de Cristo, Cristo mismo tendría que enfrentar el pecado y su consecuencia. Pero en ese momento del bautismo, cuando aparecieron el Padre, el Espíritu Santo y Jesús estaba siendo bautizado, todo era un ambiente calmado y tranquilo. Y de allí dice que Jesús es conducido para el desierto. Ahora mira qué interesante. Jesús fue bautizado y Jesús no cometió pecado. ¿Y qué representa el bautismo? ¿Sabes qué? El libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice que aquel que es bautizado participa de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que todos necesitamos pasar por esa experiencia. Esa experiencia es el comienzo, no es el final. Hay algunos que piensan: ya me bauticé, ya estoy listo, ya estoy preparado. No, es el comienzo. Por eso es considerado como un nacimiento, el nacimiento de agua. Jesús no necesitaba nacer de nuevo, pero Jesús necesitaba comenzar su ministerio. Nosotros sí necesitamos un nuevo nacimiento. Nosotros sí necesitamos arrepentimiento y necesitamos marcar un hito. Y ese hito es un compromiso público. Y ese compromiso público se hace a través del bautismo. A través del bautismo uno entrega su vida a Cristo de manera pública, porque el Espíritu Santo ya estuvo trabajando de manera silenciosa. Sin embargo, ese comienzo es tan importante en la vida. Por eso tú que ya estás estudiando la Biblia, tú que ya conoces, tú que estás postergando esta decisión, pues yo te invito en este momento a seguir el ejemplo de Jesús y a tomar el bautismo verdadero. ¿Y cuál es el bautismo verdadero? El bautismo por inmersión. Jesús fue hasta el Jordán. Jesús fue sumergido. Jesús subió del agua. O sea, el bautismo real y verdadero es por inmersión. No es por aspersión. No es que solamente te mojan un poco la cabeza. No, es un acto consciente. No es que los padres deciden por ti. Es un acto voluntario. Es un acto libre. Y si tú quieres comenzar esa experiencia con Dios, ese compromiso de manera pública, pues que nada te detenga. Porque de esta manera también Jesús nos enseñó. Así como Él comenzó su ministerio, nosotros podemos comenzar una nueva vida. Por eso dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El momento que ingresamos al agua y el momento que salimos de ella, aun cuando es apenas un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros nos levantamos para vivir para Cristo. No existe mayor ni mejor experiencia que esta. Si todavía no has pasado por esa experiencia, hoy te invito para que puedas tomar la decisión y verás que aunque la vida continúa siendo difícil, tú tienes la seguridad de las promesas de Dios y si perseveras hasta el final, Dios te dará una grande recompensa. Después que Jesús fue bautizado, inmediatamente Mateo nos cuenta que fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Más para qué? Para ser tentado. Ahora veremos la tentación de Jesús. Mateo nos cuenta que inmediatamente después del bautismo, Jesús fue conducido para el desierto.
Entonces allí Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús no volvió inmediatamente a Nazaret. Él tenía que pensar en su misión y en su obra. Así que se fue al desierto para estar solo. Solo allí podría meditar y planear todas sus actividades futuras. Además, él necesitaba realizar la preparación espiritual que toda obra grande o pequeña requiere. Ahora, la pregunta es si él lo necesitó, ¿cuánto más cada uno de nosotros, seres humanos, necesitamos a cada instante? Y aquí dice que ayunó por 40 días y 40 noches. Y el Espíritu Santo estaba con él, porque fue conducido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo acompañaba. Además, tenía un asunto que aclarar desde el comienzo de su ministerio. Y el asunto era tan serio, el diablo tenía que saberlo. No habría concesiones, no habría acuerdos. Y tampoco era posible mezclar el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Así que el Espíritu Santo concordó con Jesús. Por eso dice que fue guiado, llevado por el Espíritu Santo. Bueno, Jesús estaba preparado para todo lo que viniera. Sin embargo, después de 40 días, obviamente tenía mucha hambre. Y ahí aparece el diablo, en la más extrema necesidad, como lo hace hoy con los seres humanos, en la más extrema necesidad. Porque pensó de que, obviamente, el hambre hizo que Jesús esté débil. Y se aproximó a Jesús, no para dialogar, porque el diablo no sabe conversar, lo único que sabe es tentar. Y aunque Jesús no buscó la tentación, obviamente no podía evitarla. El diablo aprovechó la oportunidad para tentar a Jesús 3 veces. O sea, él tuvo 3 intentos. Y él quería encontrar alguna alternativa que apartara a Cristo de su misión. O al menos que lo llevara pues a consentir en cumplirla de un modo inapropiado. Entonces, antes de analizar las tentaciones de Cristo, debemos recordar que nadie está libre de ser tentado. Ahora, nosotros necesitamos una debida preparación espiritual. Las posibilidades de vencer al tentador son nulas si no nos preparamos espiritualmente. Ahora, Jesús estaba preparado. Ahora vamos a ver las tentaciones. La primera tentación que Satanás colocó para Jesús es una tentación de autonomía. Mira lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es que Jesús venció cada tentación? Escrito está. ¿Sabes? El desierto era árido y el hambre intensa. Jesús estaba débil, demacrado, 40 días. Imagínate 40 días sin comer. La inmensa soledad del desierto se desplegaba allí delante de Jesús como una prisión ilimitada. Parecía que estaba desprotegido. Y no creas que el diablo se presentó como un enemigo. No, él siempre se disfraza. Eso lo vemos desde el jardín del Edén. Así que el diablo se presentó como un ángel de luz, como un ángel del cielo, que traía un mensaje directo de Dios para informarle que su ayuno había terminado y que estaba allí de parte de Dios para ayudarlo, porque ahora debía de comer. Claro, pero no le trajo el panecillo cocido sobre las brasas que el ángel dio para Elías en el desierto para poder alimentarlo por 40 días y por 40 noches, según dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Tampoco le trajo el maná que por 40 años Dios dio para el pueblo de Israel. Lo único que trajo fueron dudas. Y allí Jesús pudo distinguir que no era un ángel que venía del cielo. Es todo lo que trajo, dudas. Porque comienza diciendo así: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Sabes que el diablo pensó hacer lo mismo que en el Edén, solo que ahora él tenía grande ventaja.
porque estaba en el desierto. Claro, desventaja para Jesús. Y la táctica de la duda tuvo éxito con Eva y lo tiene casi con todos los seres humanos. Pero con Jesús no, con él no puede. Jesús se conocía a sí mismo y él no duda. Y parece que la duda es mayor cuando el ser humano no conoce a Dios ni se conoce a sí mismo. Jesús no estaba allí para demostrar si era o no era el Hijo de Dios. Él tenía la seguridad de quién era. Ahora presta atención. La ignorancia de quién es Dios y quién somos nosotros genera inestabilidad y desconfianza. Cristo conocía al Padre y sabía que nunca lo dejaría solo. Sabía también que nunca necesitaría actuar de manera independiente del Padre y por su propia cuenta. Y sabía que la autonomía no tiene lugar en las relaciones con Dios. Además, él sabía bien cuáles eran todas sus prioridades. ¿Cuáles eran sus prioridades? Número 1, lo espiritual estaba por encima de lo material. Y eso lo demostró inclusive Abraham, cuando eligió la obediencia a Dios. ¿Recuerda cuando él fue probado? Y cuando no había cordero para el sacrificio, él estuvo dispuesto a todo, hasta que el cordero apareció. Número 2, la necesidad inmediata es menos importante que la vida entera. ¿Tú te acuerdas de Esaú, que por satisfacer su hambre inmediatamente perdió su primogenitura, pero también perdió su lugar en la familia de la bendición? Y Jesús tampoco haría eso. O sea, nadie que conozca a Dios atenderá el placer del minuto presente olvidando el resto de la vida. Así que Jesús no estaba dispuesto a atender ningún pedido que Satanás le hiciera. Jesús simplemente dijo, escrito está. Ni siquiera necesitaba crear o inventar una explicación, porque la Escritura ya lo tiene todo. Y ella, obviamente, es la que define el curso de nuestra conducta. Los seres humanos a veces pasamos la vida inventando explicaciones para todo lo que hacemos. Jesús no. Él basa su conducta en la palabra de Dios. Escrito está. Punto. No hay concesiones. Así dice y así se hará. Muy bien. Ahora fíjate, Jesús, como estaba en el desierto con mucha hambre, obviamente que tenía necesidad física. Sin embargo, él colocó en prioridad el reino. Él colocó en prioridad su misión. Y obviamente que el hambre no podía controlarlo completamente aun cuando lo tenía. Y ese poder para enfrentar eso está solo en Dios. Por eso Mateo 4:4 Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, el alimento material es importante. Debemos buscar el alimento material. No podemos vivir sin él. Pero la vida fue creada por la palabra de Dios y de ella depende nuestra existencia. ¿Recuerdas que David decía en Salmos 33:9? Él fue quien habló y todo lo creado estuvo en orden y todo quedó firme. Además, la palabra revelada de Dios, las sagradas escrituras, tiene una autoridad infalible en materia de creencia y de práctica. Y Dios es superior a todo y su poder no tiene límite. Él puede resolver las necesidades espirituales como también las materiales, porque Él tiene poder para hacerlo. Aquí Jesús está demostrando que Él no cede a tentaciones. Él está dispuesto a vivir siempre por la palabra que sale de la boca de Dios. Y la tentación del desierto, la tentación de la autonomía, no tuvo poder sobre él. Hoy Satanás se aprovecha mucho de la necesidad de las personas y dice, desobedece a Dios. Finalmente, suple tu necesidad. Cuán bueno fuéramos que tomásemos la actitud de Cristo. La segunda tentación tiene que ver con la incredulidad. Y esta vez, Satanás usa las escrituras, pero obviamente fuera de su contexto, para poder tentar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 5 hasta el versículo 7. Allí dice lo siguiente, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Satanás hoy ha tenido grande éxito en manipular las escrituras. Satanás está tomando parte de un texto no completo para poder tentar a Jesús. Pero fíjate su estrategia. Al diablo le pareció que el desierto no era el ambiente propicio para seguir tentando a Jesús. Así que él prefirió un lugar menos apropiado para la concentración, donde tenga más distracciones. ¿Dónde podemos encontrar un lugar así? Donde no hay mucho tiempo para pensar las cosas debidamente. Pues en la ciudad. Tanto bullicio, tanto ajetreo, uno descuida lo importante y los llevó a la ciudad importante, la ciudad atractiva, lleno de actividad. Era el centro de la nación israelita y para cada judío, y era también el centro de todo el mundo habitado. No era una ciudad industrial, pero tenía un comercio muy intenso y muy rico. Había mucho dinero que venía afuera, especialmente los impuestos que se pagaban en el templo, que provenían de todo el mundo, porque cada vez que los peregrinos ricos visitaban por razones religiosas, ellos traían siempre dinero para el templo. Aquellos ricos comerciantes que habían salido del territorio, pues ellos traían aquello que correspondía. Entonces había mucho dinero. También ahí en la ciudad se producía artículos de lujo, perfumes muy caros, ungüentos especiales. Jerusalén, gran ciudad, pero siempre lleno de bullicio, lleno de intensidad, incluso lleno de actividad religiosa, porque con visitantes de todo el país y el mundo entero iba allá para adorar. Además, pues daba la impresión de que todo se hacía en Jerusalén, todo lo que se hacía en Jerusalén era religioso y era aprobado por Dios, porque para ellos lo más importante era el templo. Y el diablo pensó así: allá lo voy a llevar. Allí se va a confundir entre el bullicio, entre la distracción. Aquí todo se piensa que es aprobado por Dios. Allá voy. Entonces, no encontró un mejor lugar para tentar que llevar a Jesús para allá. Y lo llevó al pináculo del templo, o sea, la parte más elevada, más o menos unos 350 pies sobre el valle del Cedrón, que era el lugar más alto de toda la ciudad. Y desde ese lugar se podía ver todo lo que ocurría dentro de la ciudad. Y ese era un lugar ideal para que una persona pueda estar distraída de todo lo que alguien le pueda decir. Allí Satanás pensó que iba a tener éxito. Y no había modificado su simulación de ángel ayudador, todavía parecía un ángel bueno. Pero esta vez repite la insidiosa duda: si eres el Hijo de Dios. Jesús pudo haber discutido este punto y aclararle y decirle: ¿sabes qué? Yo sí soy el Hijo de Dios. Pero Jesús nunca se olvidó que con Satanás no se conversa, porque él no razona, él no entiende razones, él solo tienta. Y entrar en diálogo con él para aclarar sus dudas es comenzar a dudar con él. Entonces Jesús no se distrajo para prestar atención a lo periférico. Su mente estaba siempre atenta y siempre enfocada y siempre concentrada en su misión. Sabes que a través de esta tentación, el diablo quiere conducirlo a la presunción. Y la presunción es incredulidad. ¿Qué le dice? Tírate abajo. Escrito está, usa la Biblia. Quiere dar la impresión de que respeta las Escrituras. Y nada de lo que pide está fuera de sus provisiones, porque todo le favorece. Muy bien. Pero el asunto está: ¿cuál es el objetivo de esta acción? ¿Para qué Jesús tendría que tirarse abajo? ¿Solamente para obligar a Dios o para probar de que Él es el Hijo de Dios? Pues eso no tendría sentido. Eso no podría venir de parte de Dios. Pero el diablo quiere ocultar esa falta de sentido y él afirma, como dando seguridad a Jesús, diciendo: Dios ordenará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos y para que tu pie no tropiece en piedra. Él está citando la Biblia, solo que no lo cita de manera completa. Satanás solamente ha usado la mitad del texto, no completo. Así es como hoy engaña a miles de personas. Satanás manipula las Escrituras. Las Escrituras no dicen que lo protegerán en todas las acciones temerarias que ejecute para probar de que es de origen divino. Eso no dice la Biblia. Eso es presunción. Y la presunción no se debe confundir con la fe. ¿Correcto? Porque alguien puede decir: yo por fe me voy a tirar porque Dios me va a cuidar. Eso es presunción, no confundas con la fe. La Escritura dice
que Él ordenará a sus ángeles que lo cuiden en todos sus caminos. Pero ¿viste cómo Satanás desvía la palabra de Dios? Y esto está en Salmos capítulo 91, versículo 11 y 12. Entonces, los ángeles mandará para que lo cuiden en los caminos. ¿Y cuáles serán los caminos? Los caminos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habían determinado en la eternidad. Jesús no vino a arriesgar su vida para probar de que Él es el Hijo de Dios. Él no necesitaba probarlo. Él vino para ofrecer su vida en sacrificio por la salvación de los pecadores. Ese era el único riesgo de vida que estaba en armonía con su misión, y solo ese era el plan aceptable por Dios. Por eso es que Jesús no cae en la presunción. Él no está para demostrar. Él no está para decir, mira, tengo fe y voy a demostrar. No. Jesús le contesta, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús nunca pediría nada a Dios para que Él probara si cumple su palabra o no. Y sabes que ningún cristiano debiera hacer ese pedido jamás, porque esa clase de pedido demuestra incredulidad. La fe sabe que Dios cumple y la fe no duda. La fe cuando pide a Dios porque confía en sus promesas y porque sabe que Dios cumple. No está para tentar a Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que pide dudando es como las olas del mar. Además, aquel que pide dudando cae en la presunción. ¿Qué cosa es la presunción? Es una fe falsa. Es una fe inventada por Satanás para que el pecador piense que cree en Dios, cuando en realidad no cree. Lo usa solamente para disculpar su transgresión. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí de presunción. Ahí alguien piensa así, yo voy a pecar, no, normal. Finalmente yo pido perdón a Dios y Él me va a perdonar. Pecado consciente. O no importa que peque, Dios me va a perdonar porque me ama. ¿Estás entendiendo? La fe nunca razona disculpándose. La fe obedece. En el Antiguo Testamento encontramos que Saúl cometió el pecado de presunción. Y claro, cuando Dios ordenó que pueda destruir a Amalek y todo lo que había, entonces allí Saúl comenzó a disculpar su pecado. ¿Por qué? Porque él había desobedecido a Dios. ¿Y qué cosa hizo? Él perdonó lo mejor de lo mejor, bajo una excusa para sacrificarlas al Señor. Pero el Señor no había pedido eso. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no le obedeciste? ¿Por qué lo has ofendido? Esa historia está en 1 Samuel capítulo 15. Y Saúl, en lugar de reconocer su pecado, él comienza a justificar. ¿Te das cuenta? Ese es el pecado de la presunción. Ahora, Jesús no dio lugar a la incredulidad. Él creyó y él obedeció. Ahora fíjate, Satanás, al verse derrotado, él no se queda de brazos cruzados. Él persiste. Y ahora vamos a ver en qué consiste la tercera tentación, que es llamada la tentación del desvío. Eso veremos a continuación. La tercera tentación que Satanás hace para Jesús puede llamarse la tentación del desvío. Mateo capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 11 dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En la tercera tentación, el diablo cambió de táctica, porque él sabe si algo no le funciona, pues busca otros medios. Ahora ya no simuló ser un ángel enviado por Dios para ayudar a Jesús. Ahora se mostró quién realmente era. Claro que conservó su propia identidad de ángel poderoso, porque eso nunca lo perdió, aunque caído, pero sigue teniendo poder. Pero ahora se presenta a Jesús como el rey del mundo. Por eso es que lo lleva a un monte alto. Algunos creen que fue al monte Pisga, que fue el lugar donde Moisés vio toda la tierra de Canaán antes de morir.
Pero Satanás lo lleva a Jesús allí para mostrarle todos los reinos de este mundo. La pregunta es, ¿acaso eran sus reinos? Claro que no eran suyos. Satanás conquistó el poder que Adán tenía sobre el mundo. Y recordemos que Adán solo era el vicerregente. El dueño verdadero era el Creador mismo, era Dios. Ese poder Satanás nunca lo conquistó. Pero obviamente, él aquí está pintando un cuadro falso, porque a él le gusta pintar ilusiones. Él quiere lograr que Jesús se confunda y piense que el gobierno de este mundo realmente está en las manos de él. Por eso es que al llevarlo a un monte alto, donde panorámicamente y en forma virtual le mostró lo mejor de la tierra, le mostró lo más atractivo de los gobiernos terrenales, y allí aparecieron aquellas ciudades llenas de templos, llenas de palacios magníficos, aquellos campos en plena producción, aquellos huertos con sus árboles cargados de frutos, escenas de belleza insuperable. Ahí estaba la gloria y la magnífica apariencia de sus príncipes, de sus ropas, de sus coronas, sus asistentes, sus guardaespaldas. Estaba toda la pompa de los tronos, la corte, los palacios, los edificios, las grandes ciudades. ¡Wow! Satanás es experto para poder crear una ilusión, primero para él creyendo que es el dueño, y luego para decirle a Jesús, mira, esto es mío, y si yo quiero te lo puedo dar, bajo una condición. Qué interesante. Aquí le dice, todo esto te daré, pero una cosa, póstrate y adórame. ¿Cómo Satanás podría dar lo que no era suyo? ¿Cómo podría Jesús recibir en donación lo que ya era de él? Ilógico. Satanás siempre trabaja así. Intenta darte lo que no tiene. Intenta darte felicidad por minutos de placer. Finalmente no eres feliz. Y el intento de Satanás de dar a Jesús los reinos que no eran suyos revela quién realmente es. Usurpador y mentiroso. Usurpador porque se apodera del poder ajeno. Y mentiroso porque no puede jamás cumplir lo que promete. La ilusión que el diablo montó allí para poder engañar a Jesús, terminó engañándolo a sí mismo. ¿Cómo pudo imaginarse que Jesús finalmente cedería o que Jesús lo adoraría? ¿Sabes que algunos seres humanos caen en ese engaño? Porque constantemente se aventuran allí a decidir en su propia sabiduría tan limitada. Y claro, no consultan a Dios. Y es por eso que pueden caer fácilmente. Pero Jesús, que estaba siempre en comunión con el Padre, él no pudo ser engañado. Engañarlo a él era imposible. La adoración que Satanás pedía era el peor desvío que pudiera haber pedido a Jesús. Concedérselo significaba desviarse de Dios, desviarse de la misión. Y en lugar de buscar a los pecadores allí para poder salvarlos, pues allí se hubiese dedicado a buscar los reinos de este mundo para poder gobernar en ellos. Y claro, de acuerdo al estilo del diablo, eso estaba bien, pero para Jesús estaba todo claro. ¿Sabes que Jesús no se desvió? Él sabía para qué había venido. Él sabía cuál es su misión. Ahora fíjate una cosa. Viendo la ilimitada arrogancia del demonio, Jesús le responde con una orden. Y aquí en Mateo 4:10 le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El diablo sintió el choque, el impacto. Estaba derrotado. No le quedaba otra alternativa. Aquel que lo ordenaba para que se vaya tenía un poder superior que él no podía discutir, él no podía desconocer. Además, Jesús dejó todo claro desde un comienzo. Él vino para cumplir una misión, no para poder vanagloriarse o ganar reinos terrenales, porque este mundo es de Él. Él vino para servir al Padre, no a sí mismo, mucho menos al demonio. Entonces su ruta de servicio y de redención estaba marcada. Por eso es que Jesús no aceptó desvíos para salvar a la humanidad de otra manera. No sería por el camino fácil que Satanás le estaba ofreciendo. Primero porque el ofrecimiento de Satanás es falso. No hay camino fácil para salvar al ser humano.
Su ofrecimiento era pura ilusión, puro engaño, era puro fraude. Y segundo, porque había una sola manera de lograr la salvación de los pecadores: colocándose en el lugar del pecador, cargar el pecado de ellos y asumir las consecuencias de sus pecados. ¿Y esto qué cosa implicaba? Sufrimiento. Esto implicaba angustia. Esto implicaba que Jesús iba a morir en la cruz. Y eso es lo que Jesús vino a realizar. Y Él cumpliría su misión sin ningún tipo de desvíos. Ahora quiero decirte una cosa. La tentación es inevitable. Inevitable fue para Cristo. Y inevitable es para todos los seres humanos. Claro que no hay que buscarla. Pero si en algún momento de la vida tú vas a ser tentado. Solo que cuando se presente, hay que saber actuar como Jesús actuó. Y Jesús nos mostró. Él venció por el poder de la palabra de Dios. Por eso su respuesta siempre fue clara: escrito está. David decía en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Jesús enfrentó la tentación siendo guiado por el Espíritu Santo, y con su poder también nosotros podemos vencer toda tentación. Ahora, además de otorgarnos el poder que necesitamos para la victoria, pues el Espíritu Santo reduce la dimensión de la tentación al tamaño que nosotros podamos soportar. Eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. 1 Corintios 10:13 dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que ustedes puedan soportar. ¡Qué aliviador es esto! Así que cuando la tentación te asalte, lo mejor es huir de ella. ¿Pero huir a dónde? Para escondernos con Cristo. Y cuando huimos de la tentación y de la corrupción que está en el mundo por sus deseos, por sus concupiscencias, es allí donde participamos de las promesas de Dios. Y es allí donde somos hechos participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Y así quedamos preparados para vencer las siguientes tentaciones, aquellas tentaciones que siempre vendrán, pero cada vez que vences una, eres más fuerte para la siguiente. No cedas. Sabes que en la tentación hay que asociarse con el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la manera simple de poder vencer la tentación? Orando. Cuéntale a Dios en una conversación mental lo que te está pasando. Entonces, cada paso de la tentación, cada sentimiento que te produzca la tentación, o que la tentación despierte, cada emoción negativa que aparezca, en ese momento tú tienes que hablar con Dios. Ante la presión que nos empuja hacia el mal, ya sea interna o externa, o cada deseo que nos puede invadir, todo eso podemos soportarlo, no por nuestras fuerzas, sino cuando hablamos con Dios. Y así somos fuertes. Cuando nosotros oramos mentalmente, cuando nosotros contamos a Cristo, ¿sabes qué estamos haciendo? Abriendo la puerta de nuestra voluntad para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, para que nos pueda dar fortaleza, para poder ayudarnos. Él nos dará la fuerza que necesitamos. Él aumentará nuestras fuerzas en el grado de fortaleza que necesitemos para vencer. Y claro que al final vamos a vencer. Y aquí viene lo más lindo. Es que la sensación de la victoria que te deja después de haber allí vencido una tentación, cada vez te dejará una tendencia positiva para vencer la siguiente. Cada vez será más natural abrirnos de manera plena y abierta en conversación total con Cristo. Y así, por el Espíritu Santo y por la fe, lograremos siempre ser victoriosos. Me encanta porque el último texto dice así, que el diablo lo dejó. Así también el diablo dejará cada cristiano que por la fe vive y actúe como Cristo. ¿Sabes qué cosa hará Dios? Mandará siempre a sus ángeles para poder socorrernos, para poder ayudarnos en medio de nuestra mayor necesidad, porque hemos aprendido a confiar en Él. Todos somos tentados en la vida.
Todos pasamos por desiertos, todos pasamos por presiones, todos pasamos por adversidades, todos pasamos por dificultades. Pero es allí donde nosotros tenemos que buscar a Dios. Y sabes que en la fortaleza divina encontramos nuestra victoria. ¿Sabes por qué Cristo venció la tentación? Número 1, para enseñarnos cómo vencerla. Y número 2, para reclamar su victoria. Él ya venció. Satanás es un enemigo derrotado. Él sabe que está derrotado. No unas tu destino con él. Y a partir de hoy podemos ser victoriosos. 2 cosas aprendimos hoy. Lo primero, necesitamos un comienzo en la vida, o un recomienzo. Jesús, para poder comenzar su ministerio, lo hizo a través del bautismo. Y número 2, ante las tentaciones que Satanás coloque, podemos ser victoriosos. Ahora, yo te invito en el nombre de Dios, en primer lugar, a seguir el ejemplo de Jesús para ser bautizado. Hacer un compromiso con Dios. Jesús no lo necesitaba, pero el ejemplo nos dejó para que nosotros podamos tener un nuevo nacimiento, un recomienzo en Él. Número 2, ante las presiones y tentaciones de la vida, no cedas. No cedas. Busca a Dios en oración. Busca a Dios mentalmente. Y Él irá transformando aquello que para ti parece imposible. Sabes que Satanás es derrotado. Y como es derrotado, sabe que cuando tú te refugias en Cristo, Él no puede más molestar tu vida. Él podrá rodearte, Él podrá hacer lo que quiera, pero jamás podrá tocarte. Refúgiate en Jesús. Él es tu victoria. Él es tu salvación. Escuchamos esta ley. Quiero que tú coloques en Cristo todas tus tentaciones, todos tus deseos, todas tus derrotas. Y dile a Jesús, yo quiero un compromiso contigo, yo quiero ser bautizado y a partir de hoy quiero ser vencedor en ti. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Jesús? Jesús vino para enseñarnos cómo vencer. Jesús vino para vencer y darnos su victoria. En Cristo somos más que vencedores. Que nada te detenga en la vida. Que Satanás no tenga posesión en ti. Que jamás puedas hacer alguna concesión con Él. A partir de hoy, elige vivir para Él. Elige caminar para Cristo y caminar con Cristo. Sabes que cuando nosotros tenemos esa experiencia, siempre caminamos de victoria en victoria. No significa que dejamos de ser pecadores, porque nuestra naturaleza de pecado será quitada solo cuando Cristo regrese, pero siempre tendremos la victoria. Y hoy quiero orar por la decisión que tú has tomado. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos en ella hoy 2 cosas importantes. Ser un compromiso contigo público a través del bautismo, por aquellas personas que aún todavía no lo han hecho. Y también nos enseñaste a enfrentar la tentación y a vencerla. Ayúdanos para que tu palabra esté siempre en nuestra mente. Ayúdanos a refugiarnos en ti y siempre a saborear la victoria, porque tú estás con nosotros. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Yo te espero en el próximo capítulo para seguir acompañando el ministerio de Jesús. Mi cariño para ti, un grande abrazo, que la paz de Jesús siempre esté en tu corazón y que cada día puedas disfrutar de su gracia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.